Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, los 1000 años. Para hacerlo, iniciemos con una oración. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu palabra libremente. Te imploramos tu compañía, tu bendición. Danos de tu espíritu para poder entender lo que tú nos quieres decir, para que por medio de tu palabra nos ayudes a prepararnos para tu pronto regreso. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, cambia nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a servirte en este último tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis se registra el último llamado de misericordia a todas las iglesias, identificadas como Babilonia. Se hace la última invitación para que salgan de ahí y juntos nos preparemos para la venida de Cristo. Ese mensaje, ese evangelio, la invitación tiene que darse el día de hoy. En el capítulo 19 describe los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y cómo el Señor hace juicio con las naciones. Y asimismo el Señor resucita a su pueblo y son llevados a las mansiones celestiales. Los impíos son dejados en este planeta en un lago de fuego y azufre. Vemos lo que dice el verso 20 y 21 de Apocalipsis 19. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así termina los acontecimientos de la segunda venida, con un lago de fuego donde es echada la bestia y el falso profeta, los dos. Pero el dragón, que fue el instigador de la gran rebelión contra el cielo, es atado y lanzado en un profundo abismo durante los 1000 años. Luego de los 1000 años va a ser desatado por un pequeño tiempo. Va a haber la resurrección de todos los impíos. Pero Juan nos relata la victoria final y el reinado de Cristo aquí en la tierra. Miren lo que dice en Apocalipsis 20, el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que entre el primer lago de fuego que ocurre en la primera venida y este segundo lago de fuego que ocurre después del milenio, hay dos lagos de fuegos, el uno en la segunda venida, el otro después del milenio. En este son destruidos todos los que estén vivos en la segunda venida. Después de los 1000 años hay un lago de fuego, también un segundo lago de fuego, donde serán destruidos la bestia, el dragón, el falso profeta, todos los habitantes de esta tierra, todos los inicuos. La resurrección de los justos antes del milenio y la resurrección de los inicuos después del milenio. Veamos a detalle entonces cómo describe Juan este acontecimiento. Vamos al capítulo 20, el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón,
la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este capítulo es muy interesante porque nos lleva al santuario acá en la tierra y nos lleva al día de la expiación, a la parte final del día de la expiación. Vamos a buscar en el libro de Levíticos, el capítulo 16, verso 8. Cuando el sacerdote había terminado su obra expiatoria en el lugar santísimo y había purificado el santuario, el sacerdote salía del santuario tomando todos los pecados que habían sido registrados en el santuario por medio de la confesión y el perdón de Cristo Jesús. Eran simbólicamente sacados todos los pecados por medio del sacerdote, y todos esos pecados que habían sido confesados y perdonados eran depositados sobre el originador de aquellos pecados, sobre Satanás. Vamos a ver cómo nos relata en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 8. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra para Azazel. Se llevaba 2 machos cabríos. Se hacían suertes, una para expiación y otra para Azazel. Una para Jehová, otra para el diablo. 9. Y hará traer Aarón al macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, Azazel símbolo del diablo, del dragón, se lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. ¿Cómo se hacía esto? Saltémonos al verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así terminaba el día de la expiación, las últimas escenas del día de la expiación. Todos los pecados del santuario que habían sido perdonados debían ser quitados del santuario y deberían ser puestos sobre este macho cabrío vivo, símbolo de Azazel, del diablo. Y este macho cabrío cargaba con los pecados perdonados de Israel, y un hombre idóneo tomaba al macho cabrío y lo llevaba al desierto, lo dejaba lejos de Israel, y así Israel se había librado de la iniquidad y del pecado. Con este antecedente vemos que este ángel que desciende del cielo es un ángel poderoso. Había venido a la tierra y había tomado a Satanás en el tiempo cuando él imitó la segunda venida de Cristo, en el tiempo cuando las naciones habían puesto una ley dominical, el anticristo, el diablo mismo en persona, aparecía para apoyar la ley dominical, imitando la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, apoyando este falso día de reposo. Bendice a las naciones, sana a las naciones con milagros mentirosos. El mundo está por declararle Dios cuando el Señor interviene. Un ángel poderoso le toma al diablo de la tierra y es llevado al cielo. Cristo Jesús está por terminar su ministerio en el lugar santísimo. Está por acabar su obra expiatoria de purificación. Cuando él salga del lugar santísimo, irá a la puerta del tabernáculo, hará traer al macho cabrío vivo, a Satanás, que es traído de la tierra, que había estado imitando la venida de Cristo allá en la tierra, es tomado, llevado al cielo, y Cristo
todos los pecados que han sido perdonados del santuario es puesto sobre la cabeza del macho cabrío vivo, sobre Satanás. Cuando el Señor deje de interceder en el santuario, las plagas caerán sobre la tierra, las 7 últimas plagas. Esas plagas dejarán a nuestro planeta en un estado de abismo y desolación. El ángel poderoso sostiene al macho cabrío vivo. No puede soltarse. Lleva un cierto número de días desde que el Señor termina su obra en el lugar santísimo hasta que Él viene a esta tierra. Entre tanto, este ángel idóneo, este ángel fuerte, trae a la tierra al macho cabrío. Esa es la escena de Apocalipsis 20, del 1 al 2. Satanás es traído a la tierra y es atado y dejado en esta tierra en un estado de caos, de desolación, por 1000 años. ¿En qué sentido es atado Satanás por 1000 años? Con las plagas, la tierra queda desolada, vacía, casi como en el principio de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Casi en ese mismo estado queda la tierra, sin ningún habitante. Satanás es dejado en este planeta solo con sus ángeles. No tiene ya a quien tentar. Ya no hay las naciones de este planeta. No hay hombre alguno. Había estado activo por casi 6000 años, haciendo su obra de engaño, de muerte y destrucción. Ahora está solo. Tiene tiempo para pensar. Tiembla. Se atemoriza con respecto al fin que le espera. Tiene 1000 años para estar atado aquí en este planeta. No tiene a dónde ir. Verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El ángel pone sello sobre él, sello de muerte y destrucción. No hay ningún habitante en este planeta. No puede ya engañar a las naciones. Pero después de los 1000 años, las naciones serán levantadas. Esa es la segunda resurrección, la resurrección de los impíos. Antes de los 1000 años ocurre la primera resurrección, la resurrección de los justos. Pero dice el texto, al final de los 1000 años, Satanás será desatado por un poco tiempo. En los versos siguientes, el 4 y el 5, nos describe las Escrituras qué es lo que pasará durante ese largo periodo de tiempo, los 1000 años. Verso 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El Señor ha puesto a los mártires, a los que salieron victoriosos sobre la bestia y su imagen, y que no recibieron la marca, se los ve como reyes y sacerdotes, gobernando, reinando con Cristo por 1000 años, sentados en tronos. Y a ellos se les da facultad para juzgar. Pero ¿qué juicio es este durante los 1000 años? Porque cuando el Señor viene por segunda vez a la tierra, Él ya viene con los juicios dados. Él ha hecho ya el juicio de los justos y de los malos. En la primera resurrección se llevó a los justos. Los 1000 años, nos dice, son puestos tronos para juzgar a las naciones, para juzgar a los inicuos. Los justos han de juzgar a las naciones, a los malos. Cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. Mientras más malo, mientras el registro es más extenso, más tiempo será consumido en el lago de fuego. Así los hombres malos, luego los ángeles
Y finalmente, Satanás, que durará más tiempo en consumirse, porque pagará de acuerdo a sus obras inicuas de engañador, y adicionalmente por los pecados que serán puestos sobre él de aquellos justos, de aquellos hombres que fueron al reino celestial y cuyos pecados fueron perdonados. Satanás se hará también cargo de ellos, como lo hacía el macho cabrío vivo que era llevado al desierto. Y así los hombres, los ángeles caídos y Satanás serán finalmente destruidos. Esto es lo que nos describe el apóstol Pablo en el libro Primera de los Corintios, cuando nos dice en el capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, dice el apóstol Pablo a los justos, porque va a haber un tiempo, los 1000 años, en donde los justos han de juzgar la tierra. Veamos en el capítulo 6, verso 2 del libro Primera de Corintios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? De manera que los justos reinarán con Cristo 1000 años y juzgarán a los hombres, a los ángeles caídos y al mismo Satanás. Este juicio es para determinar la sentencia, el castigo. De esto mismo nos habló el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 22, cuando nos dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Se dio el juicio a los santos del Altísimo durante los 1000 años. Y también nos relata lo mismo el profeta Isaías en el capítulo 24, del verso 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Jehová castigará a los ejércitos, a los ángeles de los cielos y a los que están aquí en la tierra. En el versículo 5 del capítulo 20 continúa diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, sino después de 1000 años. ¿A quiénes se refiere? A todos los inicuos, porque los primeros que resucitaron en la segunda venida, en la primera resurrección, son los justos. Y después del milenio resucitan los impíos. Los justos en la primera resurrección, los impíos en la segunda resurrección. Porque hay 2 resurrecciones. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24, verso 15, nos dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y los 1000 años está entre las 2 resurrecciones. Vamos a ver lo que dice en el libro de San Juan, el capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, en la primera resurrección antes del milenio. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, ¿cuándo? Después del milenio, la resurrección de los inicuos. Y los dice también de esto el profeta Daniel, capítulo 12, verso 2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna en la primera resurrección antes del milenio, y otros para vergüenza y confusión perpetua, la segunda resurrección después del milenio. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados si resucitamos en la primera resurrección. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, él saldrá para engañar a todos los inicuos que han sido levantados de la tumba. Entre esa gran cantidad de hombres hay ejércitos, hay generales, hay reyes. Y el gran engañador nuevamente estará activo y reunirá a las naciones para la última gran batalla, teniendo la intención de apoderarse de los tesoros de la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Miren lo que dice el verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Gog y Magog, dice las Sagradas Escrituras. En los evangelios se nos dice que Cristo es la vid y sus hijos son las ramas. De la misma manera, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Gog y Magog. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La ciudad amada, la Nueva Jerusalén que estuvo por 1000 años en el cielo, en donde disfrutaron los justos de la compañía de Dios, de Cristo, de los ángeles, cuando terminen los 1000 años, la ciudad de Dios descenderá a esta tierra. La Nueva Jerusalén descenderá con Cristo, todos los redimidos y una comitiva de ángeles. Vendrá a esta tierra y se posará sobre el monte de los olivos. En aquel mismo monte cuando estuvo con los discípulos y se despidió de ellos, lo despidieron del monte de los olivos, y precisamente en este monte es que Jesús regresará después del milenio. Así lo dice el profeta Zacarías, el capítulo 14, verso 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta descripción de Zacarías es cuando la ciudad amada desciende después del milenio y se posa sobre el monte de los olivos y se hace un hermoso valle. Ahí está la ciudad de Dios. Y todos los hombres que tuvieron parte en la segunda resurrección, la resurrección de los inicuos, están reunidos alrededor del campamento de los santos. Satanás, nuevamente dirigiendo este gran ejército, engañando a las naciones, instiga para tomar la ciudad amada, para hacerse de los tesoros de la ciudad. Ahí dentro está el árbol de la vida. Engaña a las naciones para que tomen la ciudad y puedan comer del árbol de la vida y así vivir eternamente. ¡Qué engaño! ¡Qué terrible! Pero dice, Dios ordenará descender fuego del cielo y consumirá a
todas las naciones. De acuerdo a su maldad, será el tiempo que sufrirán su castigo. Hay unos que se consumirán rápidamente, hay otros que durarán algunos días. Satanás y sus ángeles serán los que más tiempo tengan que padecer. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ya la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con estos versos vemos la destrucción final de los inicuos, los ángeles caídos y de Satanás. El mal dejará de existir. Cuando las Sagradas Escrituras dicen por los siglos de los siglos, se refiere a que dejarán de existir. No hay materia que dure siglos de siglos. Los hombres, los ángeles y Satanás serán consumidos hasta la última partícula y dejarán de existir por los siglos de los siglos. Hasta en eso, hasta en el juicio, el Señor es misericordioso. Él hará una obra extraña para Él, pero es justo y a la vez misericordioso. Se levantará para castigar a las naciones. Él quiere la vida del hombre. Él quiere que el pecador se salve. El Señor se levantará a destruir la maldad. Pero si el hombre se aferra a los pecados, cuando el mal se ha destruido, el hombre que se aferró a su vida pecaminosa también será destruido. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, cuando se refiere a la destrucción de Satanás y de los hijos Gog y Magog, dice lo siguiente, verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Saltémonos al verso 22 y 23. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. En el capítulo 28 del mismo profeta Ezequiel, el verso 14 y 15 dicen lo siguiente, cuando habla de Satanás. Tú, querubín grande y protector, yo te puso en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pasemos al verso 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El destino de Satanás dejará de existir. Isaías nos dice en el capítulo 34, versos 2 y 3, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Salmos capítulo 11, verso 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará
ni raíz, ni rama. Serán destruidos Gog y Magog. Con estos versos les invito para que en el próximo estudio revisemos el juicio ante el gran trono blanco. Gracias.